le animo, ¿cierto? Yo le animo a que usted pueda, ¿cierto? También participar, hablar, ¿cierto? Para que nosotros en el tiempo determinado, la idea es que en una hora podamos llevar este curso sin ningún problema y así avanzar. ¿Bien? ¿Les parece? Les pregunto, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran decir antes de orar y comenzar ya con el curso? ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Quiere decir algo? Algo. ¿Anita? No, pastor, no tengo, por el momento no tengo ninguna inquietud. Quiero prepararme bien, quiero estar atenta a todo para poder aprender lo mejor que pueda, aprender la palabra y todo lo que usted enseña acá. Muy bien, Anita. Mire, le vamos a saludar todos nosotros, ¿cierto? Le saludamos porque usted es muy importante en este lugar, ¿ya? Muchas gracias. Muy apreciada ella por nosotros. Nos gustaría vernos, si es que usted podría habilitar su cámara para saludarnos, aunque sea un ratito, solo para saludarnos, y nosotros le saludamos también, y así usted sigue. Ahí está, querida Anita, un placer poder saludarle. Le saludamos, ¿le parece? Ahí están, mire cómo le saludan, la hermana Janet León, que está ahí, ¿cierto? Carolina también, todos los que estamos les saludamos, ¿cierto? A usted. Muchas gracias. Saludos para todos los hermanos que están ahí también. Muy bien, ahí Maggie también estaba saludando, así que un gran abrazo para ustedes. Bien, vamos a hacer una oración. ¿Y cuál es el motivo? Miren, este es un grupo de estudio, ¿ok? Entonces terminamos de hacer el estudio y si hay algún motivo especial al final por el cual quizás podríamos orar, si alguien lo puede pronunciar, quiere pronunciar, como esta es una reunión de estudio, ¿cierto? No es una reunión de intercesión ni de oración, pero si hay algo especial, puntual, también obviamente podemos orar al final, ya no hay ningún problema. Bien, queridos, vamos a orar y vamos a orar también especialmente por usted, Anita, que nos está acompañando en esta tarde. Así que cerremos los ojitos y vamos a hacer una oración. Querido Dios, querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos preparas para poder estudiar tu palabra en esta noche. Gracias porque está Anita en este lugar y quizás hay otro amigo más que no conocemos y tú lo has traído para ser parte de esta clase bíblica. Ayúdanos, Señor, para conocerte más, para poder estar cerca de ti y de esa forma también conocernos, ser un grupo, Señor, ser amigos y a través del estudio de tu palabra también podamos conocerte más a ti y entre nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos. Vamos a comenzar, ¿cierto? Con este curso que se llama Las Enseñanzas, ¿cierto? O Enseñanzas de Jesús. ¿Ya? Aquí yo voy a compartir pantalla. Ustedes van a ver, ¿cierto? La presentación. Y cualquier cosita, ¿cierto? Ustedes pueden ir interviniendo. ¿Ya? Ahí está. Enseñanzas de Jesús. ¿Ya? Miren, así comienza esto, lo que Jesús enseñó sobre las Escrituras. Vamos a ir, ¿cierto? En este caso, dando algunas informaciones diferentes, ¿cierto? A lo que solamente vamos a encontrar aquí en el texto y le va a enriquecer a usted también. Miren qué interesante lo que dice acá. Dice lo que Jesús enseñó sobre las Escrituras. Ahora, ¿cuáles son las Escrituras? ¿A qué se le llama Escritura? Dice que en este caso, voy a leer lo que está acá textual, dice escrita, que es la escritura, la verdad, son la Biblia, este libro que nosotros tenemos. Fue escrita en un periodo de 1500 años por cerca de 40 escritores, ¿ya? Que vivieron en épocas y circunstancias diferentes. Es la fuente de la verdad y el manual de Dios para nosotros. Hoy aprendemos más sobre este libro sagrado. Fíjense que hay algo interesante. Este curso se llama, ¿cierto?, Enseñanzas de Jesús. Y lo primero que vamos
a ver es qué Jesús enseñó de las Escrituras. Y saben que hay algo interesante, que Jesús en este caso ya llamaba a las Escrituras o llamaba en este caso a los textos que ya estaban escritos del Antiguo Testamento, los llamó él en este caso como escritura. Mire qué interesante. Ya en ese tiempo el concepto de palabra de Dios en el tiempo de Jesús estaba a través de los escritos, en este caso que los profetas habían dejado anteriormente. Entonces vamos a comenzar haciendo una introducción. Y la pregunta es esta. Primera pregunta. Vamos a aprender juntos. Dice así. De acuerdo con Jesús, ¿qué podemos encontrar en las Escrituras? Usted, si tiene su Biblia, por favor, ábrala en Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. ¿Ya? Igual se va a proyectar acá en la pantalla para aquellos que quizás no tienen su Biblia a mano, ¿cierto? Y que están escuchando, están quizás haciendo alguna labor, están trabajando en esta noche. Así es que ahí, Juan 5, 39. ¿Ya? Muy bien. Le vamos a pedir a ver si es que alguien ya lo tiene. ¿Alguien lo quisiera leer? ¿Sí? Yo lo tengo. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. José dijo que lo tenía, entonces nuestro hermano José Fernández va a leer primero, luego después Anita. ¿Le parece, Anita, si lee el segundo texto usted? Y el tercero lo va a leer nuestro hermano Pedro, ya que él también levantó la manito, así que ahí vamos a ir participando, vamos a ir leyendo. Ya, querido José. Dice, ¿cómo dice? Escudriñad. La escritura, ya. Escudriñad las escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas testifican de mí. Perfecto, muy bien. Miren, la palabra escudriñar es una palabra como difícil de pronunciar, pero la verdad, ¿qué significa? ¿A qué hace referencia? ¿No? Hace referencia a profundizar, ¿ya? Cuando alguien da también un significado de estrujar, de sacar así el máximo, ¿ya? De no quedarse con las cosas superficiales, sino que ir profundizando cada vez más. Y eso es lo que vamos a hacer en este curso. De a poco vamos a ir profundizando un poco más. ¿Se da cuenta? Pero mire lo que dice. De acuerdo con Jesús, ¿qué podemos encontrar en las Escrituras? O sea, y él dice algo. Escudriñar las Escrituras. O sea, en este libro que tenemos nosotros, si lo comenzamos a escudriñar, a sacar todo el provecho que nos entrega, ¿ya? ¿Qué vamos a obtener de él? La vida eterna, porque en ellos, porque a través de ellas, ¿cierto? Encontramos el testimonio, ¿cierto? ¿De quién? De Jesús. Entonces la respuesta dice sí. ¿Cuál sería la respuesta? Aquí hay una referencia de respuesta. Quizá usted lo puede decir con sus propias palabras, ¿no? Todo ser humano puede encontrar que la vida eterna, ¿ya? Ahí quizás si usted está notando la pregunta y la respuesta, lo puede hacer muy bien, ¿ya? Lo puede hacer sin ningún problema. Así es que vamos a avanzar ahí. Queridos, hay algo especial igual. Déjenme decir lo siguiente. En esta oportunidad, como es la primera, solamente estamos aquí trabajando con Zoom, pero luego ya la próxima clase voy a estar transmitiendo tanto por YouTube y por Zoom. Y ahora esta está quedando grabada esta clase, también la voy a subir al YouTube para que quede registrada como la primera clase. ¿Bien? Y así después tengamos todos los capítulos de este curso. Perfecto. Mira lo que dice acá. Para ayudarnos a elegir correctamente, Dios nos dejó un manual de instrucciones. En este caso, ese manual, ¿cierto?, es la Biblia, ¿cierto? Necesario es este manual de orientaciones para poseer la vida eterna. Perfecto. Muy bien. Pregunta número 2. Se prepara, ¿cierto?, en este caso, nuestra amiga, ¿cierto?, Anita. Dice así. ¿Qué reprensión severa les hizo Jesús
a los religiosos de su tiempo? Miren qué interesante pregunta. A ver, vamos ahí. Cuando usted tenga el texto, Mateo 22, 29, querida Anita, usted puede leerlo sin ningún problema. Mateo, 22, capítulo 22, versículo 29. bueno, lo había buscado. Mateo 22. Sí. 22. 22. ¿Cuánto, pastor? Ah, Capítulo 22, versículo 29. 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Miren qué interesante. Miren lo que dice, que ahí está el texto, ¿no? ¿Qué reprensión severa les hizo Jesús a los religiosos de su tiempo? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Miren qué interesante lo que dice aquí. ¿Saben qué? Jesús ya a los 12 años, él era un jovencito conocedor de las escrituras. Nosotros lo encontramos ahí en Lucas, el capítulo 2, 42 al 46, que dice que Jesús se perdió, ¿cierto?, en el templo, pero él estaba después conversando estos grandes temas con los doctores de la ley en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué reprensión le hace Jesús a los religiosos de aquel tiempo? Que ellos, la verdad, erraban, se equivocaban, ¿cierto? Porque ellos conocían la palabra, ¿cierto? Pero la verdad que la utilizaban a su forma de ser. Entonces, si uno desprecia lo que dice la palabra, la verdad que uno desprecia también el poder de Dios. Mira lo que dice la respuesta. Les faltaba conocer verdaderamente las escrituras. Aquel que va conociendo la Biblia realmente sabe lo que hace Dios, querida Anita, querido Edgar, querido José, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Dios a través del conocimiento de las Escrituras? Él nos da poder y nos da manifestaciones potentes de que Él existe y está con nosotros. Miren lo que dice acá. En los días de Cristo aún no existían los libros que componen el Nuevo Testamento. Claro que sí, porque se escribieron después de él. Los primeros escritos en ser producidos fueron las cartas de Pablo, aproximadamente 20 años después de la muerte de Jesús. Pero miren qué interesante, todo lo que se llamaba escritura en ese tiempo era lo que los profetas habían escrito, lo que se llamaba Antiguo Testamento, lo que hoy nosotros llamamos como Antiguo Testamento. Y al que conocía las palabras en ese tiempo, ¿cierto? Era una persona que sabía en este caso de Dios y obviamente iba a conocer su poder. Correcto. Miren lo que dice acá. ¿Cuál era la Biblia que Jesús usaba? Ya habíamos prácticamente, ya había dicho un poco, ¿no? Eso. Pero aquí está el texto clave, Mateo 5:17. A ver si es que nuestro hermano Pedro nos puede acompañar con la lectura de Mateo, ¿cierto? El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Bien, acá dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Miren, hay otras versiones de la Biblia que dice así, no penséis que he venido, en este caso, para echar por tierra, ¿ya? Abrogar tiene que ver con eso, para echar por tierra o para no, en este caso, o para invalidar la ley. Miren qué interesante, ¿ya? Son sinónimos, estamos dándole significado al texto. Cuando Jesús vino a este mundo, y, ¿cierto? En este caso, las personas que estaban alrededor muchas veces le hacían preguntas de su doctrina. Algunos pensaban que Jesús vino para poner y enseñar cosas nuevas, pero la verdad que Cristo vino obviamente para profundizar aún más y revelarnos lo que venía del reino de los cielos, pero Él nunca
En este caso echó por tierra o dijo que la ley no estaba válida, ¿no? Entonces dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Acá hay otro texto también que dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es, ojo lo que dice ahí, la ley y los profetas. O sea, en Mateo 17:12 está diciendo que las palabras de Jesús, miren, todas las cosas que querráis que los hombres, ¿cierto?, hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Está diciendo que el comportamiento que ellos quieren que tengan con cada uno de ellos, ¿cierto?, también ellos los tengan con otros. ¿Por qué? Esto es la ley y los profetas. Y la ley y los profetas era ¿qué? El Antiguo Testamento. Por lo tanto, miren aquí lo que dice esta respuesta. Dice, la expresión ley era usada para designar los 5 libros escritos por Moisés. Así es, el llamado también Pentateuco. Los demás libros eran llamados los profetas. Todo el Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa hasta aquí. Ya hemos respondido 3 preguntas. La primera, ¿cierto?, era, de acuerdo con Jesús, ¿cierto?, ¿qué podemos encontrar en las Escrituras? ¿Cierto? Y esa era una respuesta simple, que era, ¿cierto?, la salvación, ¿cierto?, o la vida eterna para todo ser humano que la busca. La segunda pregunta tiene que ver, ¿qué reprensión severa hizo Jesús a los religiosos de su tiempo? Y la respuesta era que ignoraban las Escrituras, ¿cierto? Y aquel que ignora la Escritura, en este caso, ignora también el poder de Dios. Y la tercera, ¿cierto?, la que estamos viendo acá, ¿cuál era la Biblia que Jesús usaba? Una respuesta más corta que la que estamos mostrando acá, ¿cierto? Esta es para dar un poco más de detalles. ¿Puede ser cuál? El Antiguo Testamento. Consulta. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Hasta aquí, vamos avanzando bien. Anita, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, pastor. Estamos bien, vamos ahí, poco a poco. Muy bien, perfecto. Tiene que ser como lo está haciendo Pausada, porque la Biblia no es llegar y entenderla así, porque hay muchas personas que dicen, no, si yo sé todo, y no es así, pues. Mucha gente se equivoca de eso. Claro. Claro. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque como está enseñando usted, está bien porque realmente uno, antes yo decía, no, si yo tengo conocimiento de la Biblia, pero ¿qué conocimiento? O sea, estaba equivocado yo, bueno, esto fue antes que yo fuera hermano allá, pero uno se da cuenta, se va dando cuenta que a veces uno se equivoca, entonces es bueno esto, es bueno también escudriñar bien a fondo esto. Muchas gracias, querido hermano José. Vamos a ir de a poco, ¿no? Y ahí sí, si hay alguna duda, inmediatamente la podemos ir conversando. Perfecto. Vamos con la siguiente. Pregunta número 4 dice, ¿quién llevó a los profetas a escribir el libro sagrado? ¿Ya? Y aquí, ¿cierto? A ver, ¿quién nos podría ayudar con la lectura del texto bíblico? ¿Alguien que, quizás mi hermanita María Ignacia? ¿Le parece? Perfecto. Ahí está. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Usted ahí se estaba buscando de a poquito. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 21, el último.
Sí. La palabra de Dios dice así, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hablaron siendo inspirados por el... Muy bien, muy bien. ¿Saben qué? Aquí hay algo súper, súper, súper importante, ¿ya? Que lo vamos a hablar acá. Miren, vamos a ver la respuesta y ahí yo voy a profundizar en algo más. Miren lo que dice acá. La respuesta es, Dios como autor inspiró mediante el Espíritu Santo a cerca de 40 escritores, ¿ya? A cerca de 40 escritores. Miren lo que pasa acá, ¿ya? Ustedes vieron el texto de Primera de Pedro, voy a retroceder un segundito para volver a leer el texto. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Saben qué? Hay algo interesante. Esa palabra que dice ahí, inspirados, es una palabra muy importante. ¿Por qué? Porque hay dos cosas súper importantes en las cuales Dios hizo con las personas para que pudieran escribir el libro que hoy nosotros tenemos, para que fuera un libro de verdad que trajera las palabras de Dios y no las palabras de cualquier persona. Porque, por ejemplo, Mateo, Marcos, ellos podrían haber escrito lo que ellos pensaban. Pero mire qué interesante que las palabras que ellos escriben están en armonía con los profetas que escribieron 1500, 500, 700 años antes que ellos. Entonces, ¿cómo fue esto? Les voy a explicar dos cosas. Una, hay dos diferencias acá. Revelación e inspiración, ¿ya? Dios hizo estas dos cosas para que este libro sagrado se pudiera, en este caso, escribir, ¿ya? Dios inspiró mediante, ¿cierto?, el Espíritu Santo a cerca de 40 escritores. Ahora, ¿qué es inspirar? Inspirar es el proceso por el cual Dios selecciona a una persona, ¿ya? Y lo capacita para pasar tiempo con él, preparándose con él, para luego recibir, ¿qué? La revelación. O sea, la inspiración tiene que ver primero con el llamado que Dios hace al profeta o al escritor bíblico, ¿cierto? Dios lo llama, Dios se comunica con él y ese hombre entiende que Dios quiere hacer una obra con él y ese hombre se santifica, se aparta, ¿ok? Para el uso de Dios. Entonces Dios en este caso de esa forma, al inspirar a estas personas, al hacer este proceso para que ellos pudieran, en este caso, prepararse para recibir la revelación de Dios. Entonces, la inspiración es un proceso en el cual Dios prepara a las personas para escribir inspirados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Y la revelación es algo desconocido por el ser humano que Dios quiere, en este caso, mostrar, ¿ya? Por ejemplo, miren el concepto de revelar. Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, no sé si a usted le pasó en alguna oportunidad, usted estaba con las cortinas cerradas de su casa y de repente usted escuchó un grito afuera o un ruido y usted, ¡oh! Usted dijo un choque, algo pasó, pero usted estaba con las cortinas cerradas. ¿Qué tuvo que ir a hacer para poder ver lo que estaba pasando? Descorrer las cortinas. Claro, usted corrió, quizás se asustó, fue. Y algunas veces, algunas personas son más, en este caso, expresivas. Abren la cortina, ¡fua! Súper rápido. Pero otras, ¿cierto? Se quedan así, ¿no? Abren un poquitito. No sé cuál será usted, de las que mira, abre un poquitito la cortina o la abre más, ¿cierto? Pero miren el proceso interesante que abrir la cortina, ya, descorrer el velo o quitar el velo en lo que significa revelación.
termino con la siguiente idea. Miren, cuando Dios preparó a estos hombres para escribir su palabra, Dios apartó a estos hombres para que tuvieran comunión con Él, para que cuando el Espíritu Santo les hablara, ellos pudieran entender, y luego de eso, Dios, ¿qué hizo? Corrió el velo para mostrar inclusive algunas cosas que iban a pasar en el futuro, porque el ser humano, con su propia vista, no puede ver más allá de lo que va a pasar, ni siquiera en un minuto, en un segundo, pero Dios sí, y Dios descorrió el velo, reveló, ese es el acto de revelar, descorrió el velo para que pudiera ver incluso más allá hasta el fin de los tiempos. ¿Bien? Perfecto. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 5. Dice, según Jesús, ¿cuál es la fuente de la verdad? Según Jesús, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente de la verdad? Quizás Marta nos quiera acompañar, ¿cierto? Nuestra querida Marta, hermana Marta, quiera leer el texto bíblico que está ahí en Juan 17:17. ¿Le parece? Me parece, sí. Juan Vamos, 17. usted lo tiene y lo quiere Juan buscar o lo quiere leer ahí en la pantalla, no hay problema. Juan capítulo 17, versículo 17. diecisiete. 17. Leo, pastor. Ajá. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muy bien, es cortito, ¿no? ¿Sí? Es cortito, muy bien. ¿Cuál es la fuente entonces de la verdad? La respuesta es la palabra de Dios. ¿Saben qué? Muchas preguntas hay sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que pasará en el futuro. Queridos, yo les hago una pregunta. ¿Dónde encontramos la verdad de estas respuestas? La Biblia, En la palabra de Dios. la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la Biblia. Miren, y aquí voy a dejar de compartir pantalla un segundo. ¿Saben qué es lo que pasa? Miren, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces comenzamos, ¿cierto? En este caso, a compartir, a hablar con otros de Dios, ¿cierto? Y qué es lo que pasa, que algunas personas tienen ideas tan raras del tema de Dios, ¿cierto? O del fin del mundo, o que las cosas que van a pasar, ¿cierto? Y le hablan de qué. No, que Nostradamus, que tal cosa, que tal fecha, que tal profeta, que esto otro. Y la pregunta es, si vamos a hablar de Dios, la pregunta es, ¿a qué libro tenemos que citar? La Biblia. La Biblia, pues. ¿No le ha pasado que de repente como que la gente habla de todo, pero menos de la Biblia? ¿Sí? Entonces, fíjese qué interesante. Hoy nosotros podemos apretar un clic y nos vamos, por ejemplo, a YouTube. Y vamos a YouTube. ¿Y qué encontramos en YouTube? Oiga, cualquier persona hablando de que el fin del mundo, de que esto va a pasar, de que si se ponen la vacuna, viene un chip y nos vamos prácticamente a envenenar y el fin del mundo. Oiga, hay un montón de personas que no sé de dónde sacan tanta información, tanta cosa, ¿cierto? Y ante digamos, ante los cuestionamientos, las grandes preguntas de la existencia del ser humano, de mi vida, de mi presente el día de hoy y de mi futuro el día de mañana, ¿qué es lo más importante? Rescatar de dónde nosotros extraemos realmente la verdad para esas preguntas. La extraemos de la palabra de Dios. Así es que eso es súper importante. Ahí está la respuesta. Muy bien. Así está. Miren, Maggie dice, ¿cierto? El libro más vendido y el menos leído y entendido. Claro que sí, pues
¿Sabes qué? Hay algo interesante, ¿ah? Hasta el día de hoy sigue siendo la Biblia el libro más vendido y también incluso el libro más leído todavía. Pero ¿qué pasa? Puede ser que la gente lo lea, pero no está comprendiendo. Y eso es súper importante también. Bien, vamos así. Sigue. Dice, ¿cuáles son los beneficios de estudiar la Biblia? Ya van quedando menos. Van quedando 3, solamente 3 para terminar la primera lección. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Este texto lo voy a leer yo, ¿ya? Pero usted lo puede buscar. Este texto es muy importante, ¿ya? Porque aquí hay beneficios, aquí hay cosas interesantes las cuales nosotros recibimos, ¿cierto? De parte de Dios al estudiar la Biblia. Segunda de Timoteo en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Al final, casi al final de la Biblia, ahí encontramos Segunda de Timoteo, ¿cierto? El capítulo 3, del versículo 15 al 17. Y esta dice así, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Wow! Mire, aquí hay muchos conceptos entre medio. Hay muchos conceptos. Por eso que dice, ¿cuáles son los beneficios de estudiar la Biblia? Por tanto, aquí vamos a poner, ¿cierto? Solo algunos. Nos da sabiduría, pues nos corrige, nos instruye y nos enseña, ¿cierto? Que ahí nosotros veíamos en el texto que decía, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, ¿cierto? Hay varios conceptos que el mismo texto tenía, pero lo vamos a resumir en esto, ¿no? Nos da sabiduría, pues nos corrige, nos instruye y nos enseña. ¿Sabe qué? Mire lo que pasó. Yo recuerdo haber escuchado a un pastor, saben que el hombre es muy conocedor, el hombre es muy profundo, ¿ya? Él es doctor en teología, tiene un montón de estudios, y él en una oportunidad, ¿cierto? El pastor Antonio López, que él es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Sagunto en España. Yo lo escuché un día y él tiene un discurso fenomenal, un hombre muy capacitado, muy conocedor. En una oportunidad, él fue a hacer una charla a la Universidad de Barcelona y fue y todo, y cuando terminó, muchas personas, en este caso, le aplaudieron y dentro de ellos se paró un hombre y comenzó a aplaudir y todos los jóvenes también se pusieron de pie cuando este profesor de la universidad se puso de pie. Y este hombre era el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Yo quedé así, wow. Entonces cuando se pone de pie, lo aplaudió, se sientan todos y él se queda de pie. Y él le hace una pregunta y le dice así, oiga, ¿sabe qué le dice? Le dice, usted es un hombre muy inteligente, le dijo. Lo felicito, pero no entiendo, ¿por qué usted cree en la Biblia? Y todos en silencio, esperando la respuesta. Imagínense una persona con un doctorado, con un montón de estudio encima. Yo dije, aquí le va a dar una respuesta espectacular. Y él va y dijo así, yo creo en la Biblia porque cuando la leo y hago lo que está en ella, yo soy mejor hijo. Cuando yo leo la Biblia y leo lo que está en ella y hago lo que está en ella, soy mejor esposo. Cuando leo la Biblia y hago lo que está en ella, soy mejor padre. Cuando leo la Biblia y hago lo que dice en ella, soy un mejor ser humano, un mejor ciudadano. Cuando leo la Biblia y hago lo que está en ella, y siguió diciendo lo mismo. Cuando leo la Biblia y hago lo que está en ella, y cuando termina le dice, yo le hago la pregunta a usted, ¿usted ha leído la Biblia? Y el hombre quedó así.
en silencio. Miren qué interesante. La verdad que la Biblia, ¿cierto? Tal cual como nosotros veníamos acá viendo, nos da sabiduría, nos enseña, nos instruye, ¿cierto? Y nos va transformando, porque a medida que nosotros vamos leyéndola y vamos haciendo lo que está en ella, Dios nos bendice y nos hace mucho mejores. Muy bien. Vamos a la 7. Miren lo que dice acá. ¿Cuáles son los tipos de suelos representados en la parábola? ¿Qué significa cada uno? Aquí hay una parábola muy linda. Esta parábola, ¿cierto? Es la parábola del sembrador. A ver, la vamos a leer. Dice así, miren. Esta parábola se encuentra aquí en Mateo. Perdón, no les di el texto. El texto está aquí en Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9. Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 9. Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 9. Miren, la voy a leer, dice así. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, la cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga para oír. A ver si es que alcanzamos, alguien se dio cuenta en lo que dice el texto, ¿cierto? Para identificar los suelos. ¿Qué suelos dicen aquí? A ver, si es que alguien me puede ayudar. Pedregoso, ¿Ya? espinos, un suelo con espinos y un suelo de buena tierra. Muy bien, perfecto. Perfecto. Mire lo que sigue diciendo acá. Acá está la otra referencia, ¿no? Mateo 13, del 18 al 23. ¿Ya? Acá hay otra referencia de este mismo acontecimiento. ¿Ya? Mire lo que dice acá. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquí está explicando parte de la parábola. Este es el que fue sembrado junto al camino, el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Miren lo que está queriendo decir el Señor cuando habla de los diferentes terrenos. Estos terrenos están representando los corazones de las personas. Y dice que hay personas que son características. ¿Por qué? Que son especiales porque reciben la palabra, reciben la semilla y la reciben con gozo, la reciben con alegría. Pero, ¿cierto? Como no provoca raíz la semilla que fue dada, ¿cierto? Tristemente, cuando vienen cosas difíciles, se olvidan, ¿cierto? Se alejan. En este caso son de corta duración. Mire qué interesante lo que dice. Y nos describe a nosotros, claro que sí, porque a veces nosotros en momentos difíciles nos olvidamos de Dios. O en los momentos fáciles estamos tan bien que Dios no necesitamos de Él. O cuando estamos tan mal, ahí recién la necesitamos. O muchas veces recibimos este mensaje lindo de la salvación, ¿cierto? Pero somos descuidados y después no somos unas personas que continuamente buscamos a Dios. Entonces,
Dios está describiendo diferentes tipos de personas a través de esta parábola. Sigue diciendo, el que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Mire qué interesante. ¿Acaso no estamos así el día de hoy, luchando, trabajando por un sueldo, por un salario, ¿cierto? Que no es pecado, ojo. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar para tener nuestros recursos para vivir. Pero parece ser que eso hoy, tristemente, en la realidad que vivimos en este país, parece ser, ¿no? De que vivimos para trabajar y a veces nos ahoga tanto, nos cansamos tanto por nuestro trabajo, ¿cierto? Que también nos ahoga el poder conocer más de Dios, la palabra, ¿cierto? No crece en nosotros. Sigue diciendo el texto, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Alguien iba a decir algún comentario? ¿Sí? Pastor, disculpe, yo pienso que el espinoso, o sea, el terreno espinoso, el que escucha la palabra y la ahoga el espino es porque prefiere el mundo, los placeres del mundo y no lo espiritual. Es más cómodo para él, más entretenido. El que en buen terreno es porque la palabra le llegó al corazón, porque entendió lo que el Señor tiene para él. Muy bien, interesante. Miren, ahí están los 4 caminos. Nosotros, yo creo que podríamos decir en cuál estamos, ¿no? Cada uno sabe cómo está su corazón. Y yo le digo algo, y se lo digo con mucha fe creyendo, ¿ah? Porque yo igual soy positivo, yo creo de verdad. Y si estamos aquí reunidos en esta tarde y queriendo aprender más de Dios, yo creo que la semilla del día de hoy es la última. Cayó en buena tierra. Si usted está aquí en esta tarde, querido José, querida Anita, ¿cierto? Querida María Ignacia, todos los que están aquí en esta tarde, ¿cierto? Sin duda alguna, el Señor está haciendo que su palabra caiga, esta semilla, en su corazón. Y el deseo de Dios es que brote, pues, haga un lindo árbol y brote, sea fuerte, y usted tenga fe suficiente para los momentos difíciles. Estar tranquilos, como Jesús cuando estaba en el barco, ¿cierto? Y la tempestad estaba súper fuerte y Jesús estaba como durmiendo. Los demás discípulos, ¡ah, Jesús, nos ahogamos! ¡Ah, Jesús, nos ahogamos! Y Jesús estaba durmiendo. ¿Por qué se desesperan? No, calla y enmudece, le dijo al mar. ¡Pum! El mar se puso como suavecito, quieto. Si nosotros atesoramos la palabra de Dios y dejamos que nuestro corazón sea un terreno fértil para conocer más de Dios, cuando vengan los momentos difíciles, ¿saben qué va a pasar? Aunque soplen las tempestades, vamos a estar confiados. Y eso es lo que Dios quiere. Ahí cuando le dijo, hombre de poca fe. Claro, Dios, Jesús los reprendió, ¿no? Les dijo, hey, hay hombres de poca fe, falta fe. Perfecto, nos queda esta y una más. Y finalizamos por hoy. Mire, ya va pasando rapidito el tiempo y vamos ahí avanzando, dice. A ver si es que nos puede leer, ¿cierto? Nuestra amiga, ¿cierto? Anita, ¿qué dice la pregunta? A ver, léala usted, querida Anita. ¿Cuál texto? No, lea la pregunta. ¿Alcanza a ver la pregunta que está en la pantalla? No. Ah, ya. No, Entonces, no me sale. ya, acompáñenos entonces con el texto que se encuentra ahí en Isaías 48. Isaías 48. ¿Por cuánto tiempo la palabra de Dios tendría validez? ¿Ya? Yo voy a leer un texto antes que lo lea Anita. Voy a leer otro texto, ¿ya?
que en este caso refuerza lo que dice el otro texto. Mire lo que dice acá. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire qué interesante. Y Isaías 48. La esperamos, Anita. Usted nos dice, cuando lo tenga, tranquila. Bien. Sécase la hierba, marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Es un texto que algunos igual lo conocen de memoria. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Anita, ¿qué entiende usted con estos textos? A ver, ¿qué se le viene a la mente? O sea que la palabra de Dios es la que está siempre, perdurará por siempre. Y que lo demás es lo que se puede secar, se puede ir, y la palabra de Dios está ahí, latente siempre, la palabra. Perfecto. Mire, Anita, mire, una pregunta, una consulta. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, aquí están en la Biblia, ¿no? Yo tengo la Biblia en mi mano. ¿Qué pasa si esa palabra comienza en el Génesis o termina en el Apocalipsis? ¿Tiene validez o no tiene validez? ¿O solo algunos libros tienen validez? ¿Qué piensa usted? Tiene validez, igual. ¿Sí? ¿Mm? Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, Anita. ¿Alguien más querrá decir? Tengo mucho estudio de la Biblia, no sé mucho. Entonces, primera vez que estoy conociendo la palabra. Entonces, por eso no me sé explicar bien las cosas. Me disculpan. No se preocupe, usted está aquí y lo ha hecho muy bien. Yo la felicitamos de verdad. Así que Bien. usted aquí, sí, este es un lugar para usted en el cual usted puede conversar, hablar, decir las preguntas, no hay problema, ¿ya? Y es súper importante que usted participe. Para nosotros es muy importante. Yo soy el pastor, pero hoy llego a ser su profesor, ¿ya? Estoy en esta clase aquí como profesor. Gracias. Así que por el momento lleva puros 7 Anita. ¿Ya? Todas Ay, las gracias. intervenciones, todos llevan Muchas puros gracias. 7. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, de los que están aquí, ¿alguien quiere decir algo con este tema antes de pasar a la respuesta? Respecto de lo eterno de la Biblia, pastor. Sí. Bueno, que todo lo que hay en la tierra, todo lo que existe, perece, va a perecer, pero eternamente la palabra del Señor va a existir y vamos a estudiar siempre con Él después su palabra. Siempre vamos a ir aprendiendo más cosas de su palabra eternamente. La Biblia durará eternamente. Muy bien. Muchas gracias. Miren, ¿saben por qué yo les preguntaba esto? Porque aquí hay una realidad. Nosotros estamos estudiando la Biblia, las enseñanzas de Jesús. Y si ya se han dado cuenta, dice, el curso se llama Las enseñanzas de Jesús. Y al parecer, si vamos a hablar solo de Jesús, tendríamos que leer solo el Nuevo Testamento. Pero estamos leyendo el Nuevo y también el Antiguo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, son válidos. Hay algunas personas que dicen, no, el Antiguo Testamento ya pasó, no es válido. No, aquí nosotros vemos un texto del Nuevo Testamento que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, Jesús lo está diciendo, no pasarán. ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir de la extensión de su palabra, de todo lo que Él nos ha entregado a través de este libro, ¿cierto? No van a cambiar. Y lo refuerza, ¿cierto? A través de que el texto de Isaías 48, que pueden pasar muchas cosas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Cuánta validez tiene la Biblia completa?
tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, para siempre, ¿ya? Hay algunas personas que dicen, no, es que el Antiguo Testamento o que los 10 mandamientos, por ejemplo, ya no son importantes. Ojo, acabamos de leer toda, ¿cierto? Que en este caso, ¿qué es lo que decía Isaías 48? Sécase la hierba, marchítase la flor, Tierra marchita más la la palabra flor, del Dios mas la nuestro. palabra de Dios permanece para siempre. Muy bien, mi hermana. Permanece eternamente. Exactamente, permanece para siempre. Así que no importa, ¿cierto? Si es en el Antiguo o el Nuevo Testamento, la palabra de Dios permanece para siempre. Y la última, Amén. esta es la última. Mi hermana María Ignacia, ya que usted estaba ahí, yo quiero que usted lea el texto bíblico que corresponde ahora, a ver si es que nos puede ayudar. Dice, sobre quién Cristo pronunció una bendición especial. Mire qué interesante, ¿ah? Vamos ahí, Lucas 11:28. Lucas 11:28. Ya. Lucas 11:28. Ajá. 28. La palabra de Dios dice así. Sí, dice así. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Muy bien, ¿Está bien? miren qué interesante. Él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Saben que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 3, hay un texto similar que dice así, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Saben qué? ¿Qué quiere decir con esto? Yo le digo algo en nombre del Señor a todos los que están aquí, amigos que nos visitan, ¿cierto? Que están por primera vez, que yo sé que ya se han conectado varios de los que en el camino mientras estábamos aquí, ¿ya? Así es que, queridos, los que estamos aquí y nos dedicamos un tiempito para estudiar la Biblia, Dios nos llama así, bienaventurados, que en el griego es makarios, que significa, ¿cierto? Feliz, contento, dichoso, pero hay una palabra más para dar esta explicación a bienaventurado, es pleno. Mire qué interesante, la palabra pleno. Sería en este caso, todos los que estamos aquí seremos plenos si escuchamos, ¿cierto? La palabra de Dios y guardamos lo que en ella, en este caso, dice. Por lo tanto, la respuesta, ¿cierto? A esta pregunta, que la pregunta decía así, ¿cierto? Acá está. Dice, sobre quién Cristo pronunció una bendición especial, ¿cierto? Sobre los que oyen y los que guardan la palabra de Dios. ¿Ya? Hoy usted está escuchando. Yo estoy escuchando también porque estoy leyendo también. Ahora, ¿qué nos correspondería para ser gozosos, dichosos? Una cosa. ¿Qué cosa? Guardar. Y la pregunta es, ahí hay algo interesante. ¿Qué es guardar? Mire la pregunta que le estoy haciendo, ¿ah? Parece ser algo sencillo. A ver, guárdalo. Parece ser algo sencillo, pero puede haber algo más. Pero, ¿quién me explica qué es guardar? Es que estudiamos la palabra de Dios y la llevamos en el corazón, la memorizamos en la mente y la ponemos en práctica. Ah, muy bien. Miren, así, tradicionalmente, si nosotros queremos definir la palabra guardar, ¿cierto? Claramente nosotros podemos decir ocultar o dejar un objeto o alguna cosa en un lugar apartado, ¿cierto? Apartado, ¿cierto? En un lugar diferente o de difícil acceso, ¿ya? Pero en un lugar apartado, ¿ok? Pero cuando la Biblia habla de guardar, no es solamente que guardar eso en un lugar especial,
sino que Dios quiere poner esas palabras en nuestro corazón y, como dijo nuestra querida María Ignacia, ¿cierto? ¿Para hacer qué? Para ponerlas en práctica. Lo que dice Maya en el chat, obedecer. Muy bien. Porque fíjese que cada vez que nosotros escuchamos, Dios nos va dando esa capacidad de que el día de mañana, cuando tengamos que enfrentar ciertas situaciones, Dios nos va a hablar a nuestra mente y vamos a actuar conforme a lo que Él nos dijo. Terminamos con lo siguiente, queridos. Miren, y aquí, si es que queda algún comentario, lo podemos hacer. Miren lo que dice acá. Conclusión. Voy a leer lo que dice acá. Debemos aceptar las Escrituras como la infalible revelación, ¿cierto?, de Dios. Ningún cristiano crecerá en gracia sin el hábito de la lectura y la obediencia a las enseñanzas del libro de Dios. ¿Ya? Miren qué importante. ¿Ya? Debemos aceptar las Escrituras como la infalible revelación de Dios. Así es. Dios en este caso dejó sus palabras para que nosotros pudiéramos andar con seguridad creyendo que es Él quien nos escribe este manual personal para usted y para mí. Ningún cristiano crecerá en gracia sin el hábito de la lectura y la obediencia a la enseñanza del libro de Dios. Y aquí dice así lo siguiente, miren, mi decisión, y yo les pregunto a todos los que están aquí en esta noche, dice así, creo que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cree usted eso? Puede levantar la manito, puede decir sí, puede escribir en el chat, sí, creo. Usted ahí, muy bien. Usted ahí se puede expresar. La otra dice, deseo aceptarla como regla de fe y práctica. O sea, usted cree que, ojo, no estamos hablando aquí de una religión, ni de un manual de que una religión expresa. No, no, no. Es la Biblia, ¿ok? Miren, deseo aceptarla, en este caso la Biblia, como regla de fe y practicarla. Si esa es su decisión, bien, ahí pongan dedito o dígame, ¿cierto? Si acepto, usted sabe. Y la última dice, prometo por la gracia de Dios estudiar y practicar sus enseñanzas. ¿Sí? ¿Desea eso? Si ese es su deseo, por lo tanto, nos vamos a reunir aquí el próximo martes para seguir este curso, ¿ya? Las enseñanzas de Jesús, que va a ser todos los días martes. ¿Y cuál es la idea? Que nosotros podamos, en este caso, hacer, ¿cierto?, también tener un chat de nosotros para poder enviar información. Ya yo les puedo compartir este curso en PDF para que usted lo pueda tener aquí en el teléfono y después también yo les puedo ir dejando, ¿cierto?, el material, como les dije acá, en físico, la revistita, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta. Nelson tiene la manito arriba, no sé si tiene una pregunta o quiere decir algo en especial o estaba levantando la mano en decisión de decir, sí, acepto lo que decía en la conclusión. Nelson, ¿quieres decir algo? No, está todo bien, acepto todo lo que lo que ha dicho. Perfecto. Nelson, ¿de dónde nos acompaña, Nelson? Acá de Cabildo. De Cabildo, muy bien. Nos saludamos, ¿cierto? Bienvenido, Nelson. Queridos, miren, a mí me gustaría, si es que usted puede ya hacerme llegar quizás su número, su contacto. Me gustaría que con todos los que estamos acá podamos armar un grupito para ir poniéndonos en contacto, ¿cierto?, sobre la clase, ¿ya? Todos los que están acá, quizás la gran mayoría tienen mi teléfono, pero si no lo tienen, yo sé que todos los que están aquí se pueden identificar y decirme, agrégueme al grupo de estudio. Entonces yo lo voy a crear. Yo sé que, por ejemplo, yo sé que aquí, por ejemplo, el contacto de Anita lo tiene María Pino. Así que yo le voy a pedir a María Pino, ¿cierto?, que ingrese ella también usted al grupo, ¿cierto? Y los demás, yo les voy a pedir que me escriban por interno, ¿ya? Escríbanme por interno, ustedes tienen mi número,
¿ya? Y yo los voy agregando. Nelson también, si, también si quiere estar en este grupo, perfecto, lo invitamos para que esté, la verdad, ¿ya? Yo voy a poner mi número aquí, en el chat, 949-23-3156, ¿ya? Ese es mi número. Si usted lo quiere anotar ahí con el lápiz, anótelo, ¿cierto? Y usted me manda un WhatsApp y así nosotros podemos estar en contacto, ¿cierto? A través de este grupo de estudio. 949-23-3156. 949-23-3156. Muy bien, queridos. Vamos a finalizar. El tiempo ya ha pasado, ¿cierto? Hemos podido compartir y ha sido muy lindo comenzar con ustedes. Y la idea es poder ir de a poco. Y ya después cuando tengan el material, ¿cierto? Voy a hacer el esfuerzo, vamos a hacer el esfuerzo para que todos lo tengan, ¿ya? Y esa es la idea del grupo también, poder contactarme personalmente con cada uno de ustedes y poder dejarle el material. Bueno, queridos, ¿algo para finalizar? ¿Quieren decir algo, no? ¿Alguien? ¿Compartir algo? Yo, pastor, Mi hermano José y después María Ignacia. mire, escritores, hay que, bueno, se supone que son profetas, lo que estudiamos ahora, los escritores que nos llamaban, ¿se acuerdan? Claro, sí. Eran profetas, ¿no? O sea, o eran patriarcas, o sea, yo le llamo patriarca a Abraham, a Jacob, Moisés, Claro. Noé. Yo creo que ellos también recibían bueno, ellos recibían la palabra del Señor, obedientes al Señor. Claro. Es algo parecido, ¿ah? ¿O no? Claro, mire, no todos fueron profetas los que escribieron, ¿ya? Ya. No todos fueron profetas. Mire qué interesante que, por ejemplo, aquí vamos a hacer un comentario, esto un poquito más profundo, ¿ya? El Antiguo Testamento por los hebreos fue dividido, ¿cierto? En este caso, en tres, que es la famosa Tanaj o Tanakh, ¿ya? Que es la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ya que fueron escritos por Moisés. Después está la T, ¿cierto? Significa Tanaj, la Torá, perdón. La N son los Neevim, ¿cierto? Que son en este caso los profetas, ¿ya? Los profetas, Neevim. Y después están los Ketuvim, que son los escritos sapiensales, ¿ya? ¿Cuáles son los escritos sapiensales? Proverbios, por ejemplo, Salmos, ¿ya? Entonces son libros que hay mucha sabiduría entre medio, ¿cierto? Entonces ellos lo dividieron así. No necesariamente están los profetas. Y sabemos que dentro de los profetas también hay una clasificación, que a algunos se le llaman profetas mayores, a otros se le llaman profetas menores, ¿cierto? Y en este caso, el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pablo no es reconocido como un profeta, sino que Pablo es reconocido por ser un teólogo, ¿no? Por ser alguien con mucha capacidad, ¿cierto? Elocuencia para escribir. Juan, más que en la teología, ¿cierto? Fue reconocido por ser un gran profeta, ¿no? Juan, el gran profeta se le llama, ¿no? Juan escribió su primer libro que escribió fue el libro de Apocalipsis, ¿ya? Y el libro de Apocalipsis, Juan lo escribe estando en Patmos, ¿ya? Y luego, al final, antes de morir, él escribe el Evangelio. Mire qué interesante. Juan escribió primero, ¿cierto? Escribió el Apocalipsis, luego escribe las cartas, primera, segunda y tercera, ¿cierto? De Juan, y luego en este caso escribe el Evangelio, ¿ya? Mateo, Marcos, ¿cierto? No son hombres profetas, sino que son en este caso escritores utilizados por Dios, ¿cierto? Eran sus discípulos, la verdad. Entonces hay diferentes personas, pero ojo, más que darle un título a la persona, sabemos que Dios hizo el trabajo con todos. ¿De qué? De inspiración y de revelación. Exactamente. Revelación de Juan, o sea, claro. Claro, no,
la revelación de cosas pequeñas y cosas grandes. Cosas pequeñas y cosas grandes. Cosas pequeñas, como por ejemplo, principios, ya, orientaciones, y cosas más grandes, ¿cierto? Ya un poquito después, la ley, por ejemplo, los 10 mandamientos, fue una revelación de Dios, y ya después entramos al contexto profético, por ejemplo, que eso es un tema ya mucho más abarcante. Perfecto. Muy bien, Pastor, queridos. ¿Sí? lo que le quería preguntar, usted dijo que le mandáramos qué datos de nosotros, los puros números de teléfono. Sí, miren, los que ya tienen mi teléfono, ustedes me pueden enviar un WhatsApp diciendo, pastor, agrégueme al grupo de estudio. Entonces, Ya. yo los voy a identificar. ¿Por qué quiero hacer ese grupo de WhatsApp? Porque así me comunico después individualmente con cada uno de ustedes para que el día de mañana usted pueda tener ¿qué? El material. Esa es la idea, ¿ya? Para que cada uno de ustedes pueda tener el material. Ya, queridos, vamos a hacer una oración. El tiempo ha pasado rápido. Tenemos que descansar también y yo les agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí esta noche. Bueno, el próximo martes, 19:30 horas, si usted quiere traer a un amigo, tráigalo, ningún problema. Si quiere que su amigo, su amiga se conecte, invítelo, invítela, ningún problema. Aquí vamos a estar acompañando, ¿cierto? Y la idea es poder, en este caso, avanzar. Si algún amigo dice, no quiere esperar para que más adelante tenga su amigo, ¿ya? Este material, después me escribe por interno y me dice, ¿sabe qué, pastor? Tengo un amigo, una amiga que quiere estudiar, así que usted le podría dejar el material. Claro, yo le voy a dejar el material y así nos vamos comunicando y contactando por aquí. Bien, queridos, vamos a orar en esta noche. ¿Les parece? Pidiéndole al Señor que lo que el día de hoy aprendimos nos pueda quedar en nuestra mente, en nuestro corazón, y así poder, en este caso, seguir aprendiendo más de Él. Oremos. Señor que estás en los cielos, te agradecemos por esta noche, porque pudimos orar, pudimos estudiar tu palabra y pudimos tener también visitas aquí, personas que son muy importantes para nosotros y también para ti. Gracias, Señor, porque esta noche pudimos estudiar un momento tu palabra, aprender que tu palabra es eterna, aprender que en tu palabra encontramos la salvación. Gracias porque pudimos aprender de que tú seleccionaste a hombres especiales, los cuales no escribieron sus propias palabras, sino que escribieron lo que tú ponías en sus corazones. Gracias, Señor, porque esa palabra es la que hoy nos ayuda para conocerte más y también poder afirmar nuestra fe y tener seguridad de la salvación. Acompáñanos en esta noche, que estas enseñanzas queden en nuestros corazones y nos ayuden para poder vivir una vida más cercana a ti. Quédate con nosotros, oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que tengan una linda noche. Gracias, pastor. Igual. Gracias. Gracias Gracias, pastor. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos a Chao, todos, chao. que Dios los bendiga, que Gracias, bendiga muchas este gracias. grupo. Gracias. Chao, chao. Amén. Chao, Chao, chao. Anita. Chao, Chao, Anita. chao. Felices Chao. sueños. Buenas noches. Chao, Miguel. Buenas noches, Chao, Juan Felipe. Miguel. Buenas noches. Saludos, Elisa también. Maggie, Erika, Carito, Anita, Nelson. Nos Chao a vemos. Buenas todos. noches. María Gracias. Ignacia, José. Chao, Buenas noches. chao. Chao, chao. Nos Buenas vemos. noches. Chao. Felices Chao, sueños. buenas Buenas noches. Gracias, Chao. doctor. Chao. Chao, Buenas chao. noches. Chao, chao.